Aleluya. Los hermanos de allí, bien, ¿a cuánto nos ha caído la lluvia? A ninguno, porque seguimos con mucha calor. Pero yo sé que el Señor, la lluvia que ha derramado aquí en esta tarde o en esta mañana tarde, ha sido una lluvia especial, que cuánto la quisieran coger. Pero esto no es para uno, ni para dos, ni para tres, porque todos somos llamados. Simplemente que tengamos anhelos y deseos, pero yo creo que el deseo y el anhelo se están disipando. No sé por qué será, pero Dios sí lo sabe, como todos decimos. Dios sabe, claro que sabe. Sí, lo más interesante en nuestra vida espiritual es que nosotros lo sepamos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que nos lleva de derrota en derrota? Porque no de victoria en victoria. Lamentable es que, aunque ya la palabra ya lo refleja, que en los últimos tiempos ocurrirán muchas cosas a las cuales no hace falta que nadie nos lo diga. Nuestros ojos lo están viendo y lo verán. Pero hay un despertar, y debe haber un despertar como Dios quiere que haya en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Aleluya. Pues adelante, hermano. Vamos a seguir con 2 de Corintios. Y vamos a coger del versículo 14 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, hasta el capítulo 7, versículo 1. Eso de ahí vamos a tratar que el Señor nos hable. Yo quiero leer simplemente el 14 y parte del 14 y parte del 16. Damos gracias y les compartiremos. ¿Estamos de acuerdo? Dice así la bendita palabra, lo tenemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque vosotros, dice el versículo 16, la segunda parte, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Hasta aquí la palabra. Padre Dios, te damos gracias, que ya ha sido dada. Ayúdanos porque necesitamos de ti, Señor. Sigue enviando esa ayuda, sigue enviando ese conocimiento, sigue enviando el querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo pon en mí un espíritu, Señor, de sabiduría y de conocimiento, porque tanta necesidad tienen ellos como tengo yo también de ti, Señor. Háblanos a través de tu bendita palabra. Y en tus manos nos ponemos para que sea tu buena voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y por ello dijo, amén. Podemos dar un aplauso al Señor, por favor. La lectura ha sido corta, ¿verdad? Pero creo que ha sido, o es, o debe ser, nosotros algo muy importante. Porque lo primero que nos dice, no unáis en yugos desiguales. Y dice que con los incrédulos, amén. Pero con el propósito, como ha dicho aquí, de que sepamos en realidad que somos templos de Dios. Pero de un Dios viviente, no de un Dios que esté muerto, sino un Dios viviente. Aunque nosotros en parte le queramos hacerlo morir, pero es imposible. Ya murió una vez, resucitó, y lo importante es que habita en medio de nosotros. Por eso diríamos en esta mañana, somos templo del Dios viviente. Ese es el lema de la palabra de Dios. Somos templo del Dios viviente. Usted como yo, diríamos, qué privilegio, ¿verdad? El ser templo, como decimos, casa o morada de un Dios viviente que está dentro de nosotros. ¿Cuánto le decimos amén? Todos. Imagínense que cuando Dios iba con el pueblo de Israel, iba sobre él.
¿No dice usted también a eso? Sí, dice que llevaba una nube que le cubría del sol del día y por la noche llevaba una luz, o vamos a decir, un fuego donde le hacía ver y no tropezar en el camino que llevaba. Pero es que hoy día está sobre nosotros, ¿no? Está en nosotros. Es para decirle qué privilegio, qué honor, saber, Señor, que me has dado esa garantía de poder ser templo. Pero cuando uno es templo, debe haber un cambio en su vida. Y es importante entenderlo porque somos ese templo de un Dios viviente. Pero si le viéramos a Él tal y como Él es, ¿qué cara tendría el Señor acerca de su templo? ¿Y cómo está su templo? Porque, hermanos, el templo no está como decimos, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo me he entregado a Cristo. No, no consiste en eso. Consiste, como hemos dicho, y lo diré siempre, no me cansaré, de que hay un verdadero nacimiento donde Él se posa muy tranquilo dentro de mí. Porque es la lámpara, es la luz, es la que me va iluminando en mi caminar. Pero yo hago en mi vida algo que no debería hacer. En cambio, en dar la luz que Él da a mi vida, yo estoy poniendo tinieblas en mi vida. Pero unas tinieblas, hermanos, que como siempre llamo la palabra, si por fuera lo son, ¿cuántas no serán dentro de nosotros? Entonces, como templo, ¿cómo le tenemos dentro de nosotros? Es un examen conforme aún el retiro que vamos a tener, porque el retiro, si no me confundo, se llamará llamados a vivir una vida en santidad. Y aquí es poco más o menos. El llamado que hoy nos está haciendo el Señor, que si verdaderamente somos templo de Dios, vivamos una vida santa delante de Él. Porque se requiere. ¿Cuántos decimos a mí? Se requiere. Yo lo requiero y como yo lo requiero, usted también. Por eso el apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Con Cristo, que dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya, qué bonito eso, viene en Gálatas 6:20, si no me equivoco. Pero lo que vivo ahora, en la carne, lo vivo en fe. Aleluya, para amar a aquel que se dio por mí. ¿Lo vivimos? ¿Lo hacemos? ¿O nos conformamos con decir? El decir no es equivalente al hacer. El decir es algo que las palabras se las puede llevar el viento. Pero el hacer es algo que permanece dentro de nosotros y eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Las obras que hay en nosotros, no los dichos que pueden haber en nosotros, porque somos en realidad, como dice la palabra, y no debíamos ser. Y debíamos entenderlo. Por nuestra boca no deberían salir dos fuentes, sino tenía que salir una. Pero lamentablemente por ella bendecimos como por ella maldecimos. Por ella salen aguas dulces como salen aguas amargas. Hermanos, salgamos y hermanas de esa tradición que el diablo, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, pero voy a decirles algo que es verdad. Él se está llevando la iglesia de Cristo a Él. Él se está apoderando de lo que es suyo. Y como templo que somos de nosotros lo estamos ignorando. Y es decir, como en los tiempos antiguos, en los templos se fueron derribados, hoy se está derribando también el nuestro propio, que no hacemos lo que el Señor dice, sino que nos alimentamos más de las cosas del mundo que de las cosas que Él nos está dando a conocer para no caer en una tentación. Hermano, y esto no es que diga que lo dice el pastor, es que lo dice la bendita palabra. Y es que nuestros ojos lo están viendo. Hay una depresión, una decaída tremenda por correr a las cosas del mundo, por hacer partícipe de las cosas del mundo, para examinar y colocarnos, y enfocarnos, y ilusionarnos de las cosas del mundo, antes que venir como templos que somos a honrarle y servirle como Dios le agrada.
¿Cuántos somos como lo que Pablo dijo? Hoy lo estamos haciendo. ¿Puede usted levantar su mano? Aunque sea ni siquiera bajo la cabeza. Yo sé que todo, ¿verdad? Hemos de poner interés porque el trabajo no lo hace usted, lo hace él por usted. Por eso él nos está hablando claramente que tomemos de su yugo, no de algo desigual como aquí nos está haciendo. Porque si nosotros vamos como el mundo va, no vamos funcionando como templo que somos del Espíritu Santo y de Él dentro de nosotros, de ese Dios viviente, sino de aquel que vino a destruir y matar, aún está haciendo la siembra y la cosecha en la vida de cada uno de nosotros. Qué vergonzoso es. Qué vergonzoso. Por eso yo quiero hacer lo que Pablo dijo, ya no digo yo. Más vive Cristo en mí, pero eso cuesta un precio. A lo que no estamos todos dispuestos a pagar. Pero es tiempo, hermano, que paguemos sin dinero, sino con actos, con obras, con gratitud, con obediencia, con respeto, con sacrificio y con un amor genuino, donde dice, lo primero eres tú para mí en todo y para mí todo. ¿Cuántas prioridades buscamos antes que al Señor? Cualquiera nos debía de la siembra que el Señor quiere hacer en nosotros, siendo ese templo vivo dentro de nosotros, para obtener una cosecha digna de nosotros. Nos fascinan las cosas del mundo, nos fascina seguir disfrutando de lo que antes teníamos. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a caer, de esa cosecha que creemos estar haciendo, que va a ser un día el tesoro que estamos preparando para estar con Él? No, hermano, es un error, es una confusión, es una falsa de que hoy está apoderándose de las iglesias. Si se está apoderando de las iglesias y nosotros le estamos haciendo caso, no podemos nosotros, sino que nosotros ya debemos ser la luz que lo alumbra en medio de toda la oscuridad. Y que sea la oscuridad de usted que le vaya alumbrando, que no entre en usted a la tiniebla, porque la luz ya la lleva dentro de usted. Y no está muerto, está vivo. Y nos ha elegido a nosotros siendo una persona de barro, hecha de barro, así es, vamos a decir, inútiles, que no tenemos el valor que deberíamos tener, pero Él lo quiere poner dentro de nosotros y nosotros nos devaloramos sin necesidad. Porque nosotros hemos de representarnos, no a nosotros porque no valemos nada, pero sí el que está dentro de nosotros. Porque el que está dentro de nosotros sí tiene un valor tremendo. Él, como dijo Pablo, dice que Él se dio por mí, pagó las deudas mías. Eso es lo que hemos de decir nosotros. ¿Verdad que Él ha pagado nuestras deudas? Aleluya. Muchos diremos, no, si aún estamos endeudados, pero las deudas que Él pagó, que con su sangre usted y yo tendremos un día la salvación. Porque lo demás se va a quedar aquí. El día que yo me muera, mis deudas van a quedar aquí. Pero ahí las que yo tenga con el Señor, ¿me dará vida o seguiré viviendo? Eso es lo que debemos meditar y pensar. Porque no son tiempos para dormir, como yo he dicho, sino de verano a conocer como el Señor quiere. Por eso decimos, y algo que Juan 1, primera de Juan 1:16 dijo algo muy importante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Ya somos hijos de Dios, somos unos mentirosos. Y no me avergüenzo de hablar la palabra. Hoy la quitan mucho para que no se vayan o para que no se incomoden. Pero no, si Dios nos ha delegado el llamado a hablar de Él, ¿por qué hemos de quitar? Si ya está metiéndose en el mundo demasiado aquí como para nosotros ayudarnos. No, un ministro tiene que sacar fuera lo que está entrando, que aquello no le agrada a Dios, con la pura verdad, con la sanidad de Él, no con la sanidad del mundo, porque el mundo no tiene sanidad, el mundo está muerto y seguirá muerto.
Porque la muerte que estoy hablando no es la física, porque aquí estamos y ahí están todos, pero sí la separación de Dios. Y es lo que no quiere, que aquellos que ya nos llaman a ser templo de Él, de un Dios vivo, no estemos muertos, sino que estemos vivos para la honra y la gloria de un Dios todopoderoso. Y ese esfuerzo no lo tiene que hacer Él, ya lo hizo, ahora nos pertenece a nosotros hacerlo. Porque a eso somos llamados, porque vuelvo a decirlo del 1 de Juan, tomé un texto porque es un versículo muy importante. Porque si decimos, sí, si yo tengo comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted cree que la mentira Dios la pasa por alto? La mentira es pecado, como es tiniebla, como es injusticia, como es desagrado, como es desobediencia, como son tantas y tantas cosas a las que Dios no quiere que nosotros sigamos tropezando. No quiere que nosotros sigamos cayendo y tropezando de la misma manera, sino imploremos, como dice en primera de Corintios, que aquí estamos, como en segunda, pero vamos a pedir a la primera de Corintios capítulo 3, lo mencionó el anciano el jueves. Pero yo lo voy a leer, porque hay una pregunta muy importante aquí. Y dice así, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 16. Y es una pregunta, ¿no sabéis, así dice, que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué pregunta más bonita, más interesante, pero tal vez no esté dispuesta o preparada para que nosotros podamos desarrollarla y entenderla dentro de nosotros. Amén. Usted lo tiene ahí, ¿verdad? No sabéis que soy, es como decir, ¿por qué ignoráis? ¿O por qué ignoramos que en realidad somos la morada de Dios? Porque Él habita dentro de nosotros. ¿Por qué? Y dice en el versículo 10, si alguno destruye el templo de Dios, que es cada uno de nosotros, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo mismo que el Señor edifica, Él también destruye. Tanto es el querer como el hacer, todo es de Él. Por eso, como aquí nos dice, si alguno de nosotros trata de hacer lo que muchos estamos haciendo, no se está dando cuenta que Él también está destruyendo a usted. Y tarde o temprano dice que el Señor, como es lento en la ira y grande misericordia, pero todo tiene su tiempo y la hora y el momento en el que Él lo hará. ¿Por qué digo esto? Porque hay un momento, hay un tiempo que dijo Jesús que ni Él ni los ángeles conocen. Y es el de su venida, y su venida está muy cerca. ¿Qué hará con Dios? ¿Seguirá edificando o seguirá siendo destruido? Esa es la terapia que el Señor nos da para que nosotros no nos conformemos simplemente a venir o a dejar de venir, sino a interesarnos personalmente lo que Dios y el valor que tuvo Él para con nosotros, darnos y ponernos a una estatura del varón perfecto que es. Aquí mismo, entonces, si aquí nos está diciendo que puede destruirle, ¿qué nos está hablando ahí el Señor con esas palabras? Que necesitamos santificarnos. Aleluya. ¿Cuántos creen en esa palabra que necesitamos la santidad? Porque es algo que dice el Señor y todos lo sabemos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿dónde está? En Filipinas o por ahí. Aquí no está. Dígame, que no estoy insultando a nadie. Estoy tratando de hacer ver que nosotros somos hijos de Dios. Y que somos un templo de Dios viviente. Y no podemos andar como los demás. Así que fijémonos cada uno a nosotros mismos
y aprovechemos cada uno de nosotros el tiempo que Dios nos está permitiendo. Amén. Porque va a venir el tiempo que no lo va a permitir. Y ahí se verá entonces quién y quién no. Quién dio la talla y quién no dio la talla. Amén. Por eso nosotros no tenemos necesidad de juzgar y de decir si somos muchos en los templos, si somos pocos. El Señor lo ve todo. Hay muchos sitios que se dice, hay un refrán, ayude usted porque yo soy muy torpe para estas cosas. No es más interesante la abundancia sino la esencia, ¿cómo se dice? La cantidad, no la calidad, sino la calidad. Aleluya, no es la cantidad, sino la calidad. El que se está sacrificando, que es una calidad de una estirpe diferente a la que era antes, donde entendió y comprendió que fue arrancado de aquel lugar donde él no había o había estado habitando durante tanto tiempo, pero ahora ya no puede el otro con él, sino que tengo alguien dentro de mí que es el que me está dando el gozo, la alegría, el amor, la felicidad, todo lo que tengo gracias a Dios, porque antes no lo sentía y hoy lo siento. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos quieren. Dios no escoge cualquier cosa. Dios escoge al que se está santificando, al que se está forzando, al que está siendo obediente, al que no mira tantas cosas de este mundo y las pone como primera, y sino al contrario, no pone verdaderamente la mirada en aquel que lo sacó de las inmundicias, de donde vivía, de la incomodidad, de la tragedia, o tal vez del alcohol, de la droga, o tantas otras muchas cosas como ha habido y puede seguir habiendo en nuestro hogar. ¿Cuántos decimos amén? Pocos, pero pedimos también porque así se va a liberar. El amén es una liberación. Sí, es una liberación que deja el alma un poco tranquila. Aleluya. Como aleluya, otra cosa igual. Es una palabra digna de poder hablar. Entonces, si necesitamos esa santidad, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, dijo algo muy importante. A mí me gusta ir por versículos. No estamos saliendo ni llevándonos a otro terreno, estamos en el que es segunda de Corintios, desde el 14 al capítulo 7, 1. Vamos a ver qué nos dice ahí el apóstol Pedro. Y eso es algo para que como nosotros no le digamos, porque empieza diciendo así, en primera de Pedro 1:15, sino es un verbo, ¿no? Un adjetivo, sino como aquel que es santo, o como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Si no me confundo, creo que así, como diciendo, es un adjetivo, sino, como yo, entiendan bien, como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos. Pero no cuando me conviene, no cuando me vean, no cuando me apetezca, sino en todo momento. Para buscar yo la santidad de Dios en todo momento, como aquí, o en todas maneras de vivir de nosotros, he de hacer las obras que Él me indica. He de morir al viejo hombre y establecer ese nuevo hombre en mí, que ante Dios nada hay antes que Él. Porque eso lo dice ahí el apóstol Pedro. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto
todos somos de lo que en realidad somos santos a la manera que nos conviene. Y sin ayuda de Él, sin esforzarnos, sin dejarle a Él que trabaje dentro de nosotros, nunca podremos alcanzar esa santidad. Pero si Él le hacemos caso, como Él dice que es ser santo porque yo soy santo, Él no miente, sino que Él nos da la prioridad de que podamos nosotros, si un día nos salimos por H o por B, volvamos otra vez a aquel. Y nos ha dado el privilegio, que hoy lo diré mucho, de ser llamado templo vivo de Dios. Ustedes saben que esa palabra, yo cuando a un curso en título estudiando, yo me maravillaba, que yo pueda ser templo tuyo, Señor. Siendo lo que soy, no te preocupes, Félix, póngate su nombre. ¿Qué le dijo a Josué? No te preocupes, Félix, esfuérzate en su vida, póngate su nombre. Porque la promesa estaba allí, porque donde tú vayas, como está allí estaré yo contigo. Solamente que te esfuerces y que seas muy valiente. Esa identidad o esa promesa de Dios, ¿existe o está en nosotros? ¿O somos los pasivos? No podemos practicar lo que no nos conviene o lo que nos interesa, siendo parte de Él que está dentro de nosotros. Y en el versículo 16 de primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué nos dice ahí? Porque escrito está. Aleluya. Ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Dice que escrito está. Esto no se lo está dando ahora el Espíritu a nosotros, sino que también en aquellos tiempos se lo dio a conocer el Señor. Por eso dice que escrito está. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, eso es lo que yo quiero y demando de ustedes. Porque le voy a dar donde está, en Levítico 19:2. Yo le doy todo a ustedes. Porque es muy importante escudriñar la Escritura. El Levítico lo apunte si quiere y en su casa lo ve 19:2. Y luego ya cuando sea usted me dice, pastor, se equivocó, y digo, aleluya, ven que te voy a dar una palabra. Porque todos somos humanos y todos nos equivocamos y nos confundimos. Aleluya. No te voy a decir, el que no sabe eres tú. No, ese carácter no hay en mí. Tal vez en otro tiempo lo hubo, pero ha habido y las gracias a Dios que me lo ha cambiado. Me lo ha transformado como cada uno de nosotros creo que nos ha transformado, porque si estamos aquí porque hay una transformación. Ya no vivo yo, como Pablo dice, pero sé las prioridades que tiene mi Señor que hay en mí. Por eso Él me da de comer, Él me viste, Él me carga, Él me da trabajo, Él me da para que pueda ir hasta la boca, me da un techo, me da una camita, me da un cafecito por la mañana y tantas cosas me da el Señor, como para no darle la honra y la gloria. Dice ahí en Levítico 19:2, háblale. Así dice el Levítico. Yo he quedado un tiempo para que muchos buscan en la Biblia y si la han encontrado, mire a ver. Aleluya. Háblale aquí a la congregación. El Señor no le dijo que hablase a los incrédulos, no, sino a la congregación. Porque muchos decimos, si a mí no tengo ya la necesidad que me hable, es a aquel que es inconverso. No, es a ti, es a mí, es a la congregación, es a los que somos llamados. Así dice el Señor. Háblale a toda la congregación. Y dice de los hijos de Israel, que ahí entramos nosotros, y dile,
santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Ves cómo estaba ya escrito desde el principio? Si por ello no lo pasó por alto, ¿usted cree que con usted conmigo lo va a pasar el Señor? Igual, no. La santidad se requiere hoy y hay en nosotros un perjuicio más grande como antes. Porque antes tuvieron el privilegio de tener a Dios como usted y yo le tenemos ahora dentro. Donde nos ha vivido un libre albedrío, donde sabemos ya lo que es bueno y lo que es malo. En otros muchos había antes, en aquel tiempo, mucha ignorancia. Pero hoy lo que hemos aceptado al Señor, que verdaderamente somos su pueblo, no estamos ignorando de las cosas que el Señor demanda para cada uno de nosotros. Por eso hoy el Señor me dio esto y aún lo pone ahí en la Escritura. Somos templos del Dios viviente. Aleluya. Entonces se requiere la santidad o no se requiere la santidad, hermano. Se requiere porque así lo dice la palabra de Dios. Por eso en esta lectura cortita que hemos leído y que vamos a examinar luego, aquí vamos a ver grandes consejos y promesas si en realidad respetamos el orden de Dios dentro de nosotros. Si no lo respetamos, hermano, no diga que el Señor me bendice, porque tendrá que usted analizar que el Señor es el que le bendice. Hoy, no lo dijo como escuché ayer a un pastor, y de verdad, hoy se predica muy poco las palabras de Dios. Hoy es como decir la Biblia ha desaparecido. Porque hoy es como ya hemos dicho también nosotros muchas veces, estamos metiendo más el mundo en la iglesia que trayéndole al mundo a la iglesia. Le estamos metiendo más con nuestros actos, con nuestras infidelidades, con nuestras obras, con las cosas que ven en nosotros. Lo estamos haciendo. ¿Lo ves? Por eso podríamos ver que el vínculo de la incredulidad es vamos a decir, es un pecado grande en nosotros. ¿Cuánto lo creemos eso? Porque eso puede influir a quitarte a ti el seguir y el limitar la fe que pueda haber en ti. Porque muchas veces nos ocultamos, no, yo tengo una fe grande, tengo una integridad muy buena con eso, ¿qué va? Tengo una buena comunión, ¿qué va? No lo digas, hombre, si tú, como no te pongas la coraza bien, la armadura de Dios, estás al descubierto. Y la coraza del Señor, o la armadura requiere esas cosas que por lo menos los pensamientos no te los trastornen. No hagan lo que el mundo hace, ni digan lo que ellos digan, y no sea punto ni piedra de tropiezo para tu hermano en ninguna de las ocasiones. Que Dios nos coja confesado. Yo digo que nos coja confesado. Ahora, vamos a ver que el Señor nos quiere adelantar aquí en esta palabra esta tarde, porque muchas veces nosotros creemos, como Pablo dijo, que separarlo, o no hay ayuda desigual. Pero Pablo llegó a dar una conclusión que el separarse o no tener comunión eran con los fornicarios o otros muchos comunes. Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 5. Vamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios, porque si no lo leemos. 5. ¿Lo tenemos ya? 5. Y vamos a ver los versículos 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Escribió también. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9. Creo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir ustedes de este mundo. Pero no podemos. Más bien os escribo,
lo escribí, que no os juntéis con ninguno que se llame o llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, o el tal, aún, dice así, no comáis. ¿Por qué digo esto? Porque claro, hablamos, si no me tengo que juntar con un incrédulo, yo soy creyente y mi mujer no lo es. Me separo de ella. O mi familia yo no la puedo ver, pues, no. Es si bebe, qué clase de familia es la que tenemos, a qué se dedica, qué es lo que hace y a qué te lleva a ti a hacer. Porque Pablo no se queda ahí solamente, sino que nos dice algo más. Si expresó esa expresión, mira lo que dice en el capítulo 7 de 1 de Corintios. No sé si me están siguiendo. Estamos hablando de lo que hemos leído ahora. Capítulo 7 de 1 de Corintios. Y a los demás yo digo, dice Pablo, no el Señor, capítulo 7, versículo 12, lo tenemos, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Ojo en esta palabra. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por eso no reciba usted de que no juntéis con los incrédulos. Hay que saber qué clase de incrédulos, que aquí no lo está denominando bien la palabra de Dios. Porque hay mucho avaro, hay mucho fornicario, hay mucho sinvergüenza, por decirlo así, nos llamamos cristianos, no me avergüenzo de decirlo. Hay mucha decadencia en decir soy cristiano y seguir a Dios. Aún no está animando el Señor, que es uno más de los incrédulos, porque no está creyendo a Él, aún siendo conocedor de la palabra de Dios. La bendita palabra suya, que es lo que hace en nosotros, no es traer perdón, tibieza, es traer pureza. ¿A cuánto nos está trayendo el Señor pureza? A todos, ¿verdad? Porque la palabra es sí, amén. Por eso Pablo lo que quería que los creyentes nunca dejáramos la fe por otras cosas antes que amar y bendecir a Dios. Por eso son tantas palabras. Por eso son los dichos que nos dice ahora últimamente. Hermano, no se puede seguir ni caminar como uno quiere. No podemos tomar las cosas que a mí me convienen y a otras que esto no me parece, pero si son todas de Dios, tanto lo bueno como lo malo, examinémoslo. ¿Cuál todo, si es de Dios, es bueno para mí o no es bueno para mí? Si Dios es de Satanás, voy a hacer las cosas que Él hace. No, Él es de discernir bien claramente qué es lo que quiere mi Dios de mí. Porque vuelvo a decir, está Satanás limpiando las iglesias, mientras que tenía que ser Dios, es Él. Porque Dios lo que limpia, claro, es lo poco que queda, por eso ellos son pocos los llamados, por eso los que Satanás limpia son los que están en él. ¿Tiene oído? Oigamos lo que el Espíritu Santo dice. Porque dice así, ahora vamos a 2 de Corintios, en la lectura, vamos a compartir los consejos y las promesas que aquí el Señor, pero he querido darlo antes, esto para que entendamos los propósitos que Dios tiene con esta, de ser templo del Espíritu Santo y con que no nos juntemos con los incrédulos. Ahora diga usted, y me puede seguir conmigo. No unáis en yugo desigual.
dice así con los incrédulos. ¿Pero por qué? Aquí vienen 5 preguntas. 5 preguntas. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Cuando empezamos a leer. 5 preguntas. La primera pregunta que dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí podemos responder: aleluya, no vaya usted a que diga, no, hay que ninguna, de ninguna manera. Tiene compañerismo la justicia con la injusticia, de ninguna manera. Y eso quiere que el Señor que se nos grabe, para que no lo hagamos nosotros. Porque si lo ignoramos, tal vez creemos que estamos en un punto que es justo. Y no es justo, sino que analicemos qué justicia o qué es lo que se está cociendo o comiendo ahí. La segunda que dice: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Conteste. ¿Tiene alguna comunión la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. No me diga usted a mí que el ir en luz no es de ir en victoria, y ir en tinieblas es de ir en derrota y derrota. No pueden tener. Yo no puedo ser un templo del Señor y estar otro Señor mandándome también, porque no puedo servir a 2 señores. Entendamos lo que estamos leyendo, entendamos la bendita palabra de Dios, acojámonos a ella, respiremos conocimiento, sabiduría y entendimiento, porque Dios nunca se ha cansado a través del Espíritu de darnos la sabiduría y el conocimiento para no seguir tropezando en este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Le veo ahí muy apagado. La tercera, ¿cuál sería? En el versículo 15, lo tenemos ahí todos. ¿Qué concordia, o vamos a decir, qué unión tiene Cristo con Belial? Belial es un nombre que tomó el apóstol Pablo de Satanás, porque Satanás tiene muchos nombres, y este es uno de ellos. Aleluya. ¿Qué comunión tiene? ¿Qué armonía hay? Aleluya. No hay ninguna, hermano. Por eso atesoremos esta palabra en nosotros para no caer en esa tentación. Porque hacemos lo uno y hacemos lo otro y estamos cayendo en errores que a Dios no le agrada. Ahora la cuarta, ¿cuál es? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Al contrario, a lo mejor discutir, porfiar, hasta pegarse o hasta limitarse el uno con el otro. No podemos, hermano, si no va con un espíritu de sabiduría y de conocimiento para hacer lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por cuál vamos? Yo no sé si está usted atento. La quinta, que es la última. ¿O no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué? ¿Qué hay? Nada. Desánimo. Quitarte la fe. Desilusionarte. No garantizarte la bendición que Dios tiene en este momento, como ahora puede ser que estás aquí, Dios te podría dar. Porque los ídolos es aquello que hace más caso que a Dios. Eso es un ídolo. ¿Y qué beneficios tienen? Me lo he pasado bien, está bien. Pero, hermano, no te lo pasas con la lluvia que está cayendo. No estoy juzgando a nadie. La palabra nos juzga. Lo lamentable es que no la expliquemos ni sepamos explicarla como Él nos la dice. Para si a uno le hace daño, que diga ay y no escorra, sino que se arrodille, se humille y diga: Señor, heme aquí,
porque ese vaso era yo y estoy necesitado de él. Si hacemos todo eso, viene la promesa, porque hacer no solamente me he dicho morada, ¿sabe también lo que es usted del Señor? Podría ser muchas cosas, pero usted es un estuche donde Él está metido. En un estuche que hay las cosas guardadas, ¿verdad? Él está guardado dentro de usted. Ahora hay que saber cómo le mismo. Y la promesa viene aquí. Porque vosotros sois templo, en el versículo 16, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, como ahora lo ha hecho, y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Ahí tiene usted la promesa. Si usted entiende estas 5 cosas que le está diciendo el Señor, y usted se aparta y toma las prioridades para Dios antes que para el diablo, Dios lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. El que esté usted con su familia, no le estoy diciendo que está con el diablo, no se confunda. Si usted tiene alguna relación con su familia, no que haya hablado con usted, no se confunda. Yo le estoy diciendo la palabra y lo que estamos aquí lo estamos leyendo, no tropecemos en la misma piedra. Pero viene después de la promesa, en este mismo que estamos leyendo, de 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 hasta el 7, versículo 1, cada vez estamos hablando de ello, viene un consejo. Porque muchas veces no nos paramos a meditar y poner los codos sobre la mesa para analizar qué es lo que el Señor quiere decirme, para no tropezar y caer en vergüenza. Porque para eso la palabra apoya sus codos en la mesa. Como casa que es de Él, cómo planificarla, cómo ordenarla, qué es lo que hacer, qué es lo que le estoy estorbando, qué es lo que no le agrada a mi Dios, para yo poderlo saber. Entonces el consejo que nos da, ¿cuál? En el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y lo haré y yo recibiré. Entonces, la promesa nos la ha dado antes, que seremos también, como ha dicho, habitará como habita en nosotros, pero aquí está el consejo. Y para que nosotros nos reciba el Señor y usted nosotros, tenemos que apartarnos de Él. No tenemos que tocar lo inmundo, lo dice claramente, ¿no? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y entonces dice que yo os recibiré. Por eso que yo lo digo así, ¿cuántas veces a lo mejor nos cansamos de rogar al Señor y no nos da lo que nos tenía que dar? Yo miro para arriba. Pero me he parado alguna vez a examinarme si yo estoy en los procesos de Él o estoy desviado. Porque Dios no miente. El que me clama, yo le responderé. Y al que me pida, yo le daré. Y al que me llame, yo lo abriré. ¿No dice eso el Señor? ¿Por qué no lo digo yo? Tal vez este es un periodo de meditación, de reflexión, para los que nos decimos que somos hijos de Dios y ya tenemos el templo de Dios viviente, es decir, tenemos a Dios en nosotros. Viene otra promesa en el versículo 18. Y aquí nos da una promesa muy interesante, y será para vosotros, o seré para vosotros por Padre. ¿No dice eso en el versículo 18? ¿Y qué más dice? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para ser Él mi Padre, yo tengo que santificar. Para ser hijo de Él, yo tengo que santificar. Para ser hija de Él, yo tengo que santificarme. Para ser pueblo de Él, yo tengo que santificarme. Para ser mi Padre,
Tengo que ser santo como Él es santo. Tengo que ser santo como Él es santo. Aleluya. Por eso dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Así mismo, como Él es puro, así debe ser también la iglesia. Y dice ya al final, aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos, este es un consejo, así que, amados, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué consejo nos da? Limpiémonos de toda la contaminación. ¿De qué? ¿Y qué más? Y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el broche que Dios nos quiere dar. Y esta es la palabra que el Señor me puso en mi corazón para darlo, porque creo que el pueblo está muy bien. Al pueblo por cualquier cosa que le pase así, pero de antes lo llevo a la verdad. Pero aquí hay 5 cosas para que usted se examine en su casa. No cierra la Biblia aún, no la vamos a cerrar, pero no llegue a su casa y la deje en la vitrina. Ábrala. Vuelva a escudriñar lo que hemos hablado y el Señor nos da dando a conocer. Porque la promesa más importante está en el 17 y 18. Salir del medio de ellos, eso es lo que le aconseja Dios, para que Él nos pueda recibir. Y entonces así seremos, es nuestro Padre, seremos hijos e hijas de Él, así del Señor Todopoderoso. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Hasta aquí quería traer. Perdió tiempo de reflexión para mí y para cada uno de nosotros. Y aprovechemos bien los tiempos. Vamos ahora. Padre Dios, Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en realidad hiciste en nosotros. Serte algo que no todo aquel puede, sino los que se santifican y comprenden y entienden lo que es tu bendita palabra. Por eso, Señor, la reflexión nuestra en esta mañana es que ayúdanos. Somos débiles, somos frágiles, pero hay una esperanza, Señor, en ti para con nosotros. Que estas 5 cosas que nos has hecho para darnos cuenta que no tienen nada que ver una cosa con la otra, no sigamos tropezando en esa misma vida, sino alentándonos y hacernos, como tú dices, ser santos en todo, porque yo soy santo. Así que, Padre, gracias. Mira cada uno de los que aquí estamos, bendícenos. Llévanos a nuestro hogar con esa doble porción de tu Espíritu, Señor. De saber que nadie hay como tú, Señor, y que sabemos que tú, donde vayamos cada uno de nosotros, tú vas con nosotros. Así que los que vamos en vehículo, sé que vienes con nosotros. Los que van a pie, sé que van también conmigo. Y queremos, Señor, terminar este fin de semana en esa gratitud que al despertar un día, tú no lo has hecho incompleto para nosotros, lo has hecho completo. Que nos gocemos con los familiares, que hay tiempo ahora para gozar, disfrutar y aliviarnos y que tengamos un buen fin de semana. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente pido por esta petición que aquí está, Señor. Tú la conoces mejor que yo, pero tú como eres bondadoso, Señor, cúmplela si es tu buena voluntad. En el nombre